Ya estaba grabando, pero nuestro Puta querido vida. hermano, así es la Propaganda Podcast. Bienvenido a otro episodio de la Propaganda Podcast TV. Y ya sé que hemos fallado en nuestras promesas y que estamos como políticos arrepentidos, prometiendo todo antes de las elecciones y luego no cumpliendo nada. Pero bueno, aquí estamos dándolo todo. Santi, ¿qué más, hermano? ¿Cómo vamos? Hola Andrew, hola a todos, gracias por acompañarnos en este programa de mentiras, de promesas incumplidas, que se llama La Propaganda Podcast. Eh, Pero hagamos natural, propaganda. real, humano. Sí, claro, es muy real, muy humano, todo lo que vos quieras, pero aquí no se cumplen ni años. Y en fin, estamos aquí de vuelta con un capítulo nuevo de La Propaganda TV. Y hoy vamos a tener un tema bastante interesante que es la publicidad en el cine. Antes de arrancar, Andy, top 3 películas favoritas para vos. Difícil, pero voy a lanzarme así como para no darle muchas vueltas. Volver al futuro, de las mejores. Pucha, difícil, es que hay tantas buenas. Pero esa Sí, trilogía, las dos primeras sobre todo, por la trilogía Volver al futuro. Mm, hay una que me gusta mucho que se llama, es de Buñuel, Los Ángeles, ay, se me olvidó el nombre. no, ahí me Parce, es una corchaste. película muy vieja. De Luis Tengo que Buñuel. buscarlo. Sí, pero no me acuerdo el nombre. Es algo de Los Ángeles, se me olvidó el nombre, pero es súper buena. Sucede en una sala y no, la gente no puede salir de la sala. Es una Ok, locura. Y The Shining, El Resplandor, me encanta. súper. Ahí como Yo por dar tres diría, temáticas. ¿Y las sí, tuyas? están buenas. Yo diría, eh, esto yo sé que no es nada intelectual ni nada por el estilo, pero posiblemente The Quest de Jean-Claude Van Damme sea de mis películas favoritas. O sea, es solo pata, puño, sangre, peleando en un ring, todo místico. O sea, eso pues tiene más trama, quién sabe qué, pero pues te digo que yo veo esa película y me embrutece. Sí, esa pura Eh, violencia al aire. sí, no, total. El Renacido, por hablar de alguna de las modernas, me pareció una locura la actuación de DiCaprio en esa película. De meterse en animales podridos y muertos. Mm, exacto. Y agarrarse con toda la naturaleza posible. Nice, bacano. Esa es muy buena. Esa es buena. Y Larga, pero sí, bueno. y diría, para meter también un poquito como de los cómics de superhéroes, Batman Begins. O sea, toda la trilogía La primera de Nolan. Nolan. Toda la de Sí, toda la Nolan. trilogía de Nolan, pero Batman Begins creo que fue el punto alto de esa trilogía. Sí, bacano. Le dio un giro. Ah, ya me acordé el nombre de la otra mía. Antes de continuar. El Ángel Exterminador. Ah, ok. Muy buena, Mm, recomendada. Hasta creo que en YouTube la encuentran sin ningún problema. Muy viejas en blanco y negro, pero es jaladora. total. Y es cierto, Pero es que bueno, hay muchas películas que uno podría nombrar, toda la saga El Padrino, por oh, ejemplo, pucha. No. Fuego contra Fuego de Robert De Niro también con Al Pacino, A mí me gustan las eh, de John Wick, me parecen muy buenas. Hay John Wick, sangre, ya hay buenas peleas. Muy buena, total. muy buena. Sí, Pero bueno, hay mucho, vamos, es difícil. Pero vamos a sí, darle a nuestro contenido. es más, que la gente nos deje su top 3 de películas. Pero vamos a hablar entonces de la historia de la publicidad en el cine y es que esto básicamente se remonta casi desde los orígenes de la misma industria cinematográfica. Sin embargo, por allá en los años 40, 45, fue donde se empezó a trabajar como un área, digamos, del marketing a la hora de promocionarse. Entonces, digamos, era muy incipiente las marcas que salían anteriormente en el sentido que simplemente hacían parte del decorado y no había como una negociación de las marcas diciéndole a los productores o los directores yo quiero que mi marca aparezca ahí, sino que fue más adelante en los años que comento, donde ya se empezó a salir, digamos, el tema más de mercadeo, ¿cierto? Empezar a aparecer las marcas en películas intencionalmente, que antes era digamos, al azar o simplemente elección porque por el decorado, por el tema de fotografía y todo lo demás.
Perfecto. Este tema del product placement, que así se dice cuando uno ve una marca dentro de una serie, dentro de una película que uno a veces, pues, digamos, cree que es casualidad, pero si uno ve una marca es porque pagó para estar ahí. No es Actualmente sí, casualidad. Sí. actualmente sí. En el pasado no se hacía así, hoy es parte incluso muy importante del patrocinio para que una película pueda salir adelante. Ese tipo de dineros que se recoge por esas publicidades permite que las producciones continúen porque cada vez son más costosas y tienen que invertir mucho dinero en marketing para que la gente llegue a las salas de cine a ver una película. Y creo que Mm, la competencia, como vamos a ver acá en este momento con la historia de la publicidad en el cine le ha tocado competir con muchos tipos de servicios y de otras plataformas de entretenimiento para poder sostenerse en el tiempo. Y aún para mí sigue generando, pues digamos, como una gran atracción hacia el público. Y se siguen haciendo claro. películas muy buenas. Entonces, Y hay vamos que a tener, darle primero por lo... Hay que tener que exacto, darle. hay que tener presente dos detalles que, por ejemplo, cuando se dice que una película, digamos, tuvo un recaudo de tanto y la inversión fue de tanto, hay que tener en presente que esa inversión que se hizo también tiene que ver con la inversión en publicidad, ¿cierto? En cómo Sí, promocionaron la película, ya sea una cartelera local, nacional o internacional en la mayoría de producciones de Hollywood, por ejemplo. Entonces, cuando se dice, por decir algo, el costo de la película fue en un 60 millones y recaudó 120. Entonces, muchas veces se incluye el costo de publicidad que se le hizo a la película. Y tenemos casos muy famosos, por ejemplo, como Star Wars, las primeras películas, ¿cierto? La saga original, donde se invirtieron para la época, hay que hablar que esto fueron finales de los 70, que se invirtieron casi 6 millones de dólares en solo publicidad. Eso para la época era una locura. Pero evidentemente tuvo su rentabilidad porque la película es una de las sagas más exitosas de la historia del cine. Pues quien no conoce Star Wars, a lo mejor pues, habrá personas que no sepan de qué trata, pero algún personaje se habrán visto. pero han escuchado el nombre y saben que existe Star Wars o la Guerra de las Galaxias y Ujú. pues sigue siendo lucrativa como marca y pues hace poco anunciaron que viene una nueva trilogía aparte de todas las series y spin-off que han creado. Entonces la inversión pues fue rentable. Pensando algo interesante es que a este señor Lucas le dio por empezar por la mitad. A Vamos don a contar la Lucas, historia. a don Así, Lucas como a don que es Lucas amigo, que dijo, es pana. pues mira, tengo esta historia muy larga, voy a empezar por la mitad y después vemos a ver qué pasa. Y fue Se una llama particularidad muy improvisar. buena de improvisar. Fue una de las particularidades que para uno como niño en esa época fue duro entender, como así que la 4 y dónde están las otras 3 y esto pues dónde empezó. Es Pero bueno, verdad. otra de las películas que tuvo también ya más recientemente un alto nivel de inversión en marketing, en publicidad, pues fue los Avengers Endgame o los Vengadores, que esta gente le invirtió 200 millones de dólares a publicidad. Y esto no solo implica hacer publicidad digital por todas las redes sociales, por todos los canales publicitarios que se puedan manejar. Si tú abrías, no sé, en Google te salía una página y te salía un cartel, si estabas navegando por Twitter, por Instagram, te salía una imagen que era patrocinio, si estabas viendo un video en YouTube te salía un video, y luego lo encontrabas en carteles, en revistas, toda la publicidad exterior, creo que hasta en radio además que hicieron. Y a esto se le suma también todas esas entrevistas que los actores tienen que dar en Ujú. diferentes partes del mundo. Eso es parte de la promoción y de la De campaña la donde promoción. a un medio específico se le presta un espacio de tiempo para responder preguntas, hacer comentarios y dar comunicados y empezar a soltar un poquito más de información. Que ahorita vemos cómo se hace, digamos, como el orden o como decir, como decimos, como los Las bullets para categorías. hacer una buena publicidad. Sí, para hacer una buena Exacto. publicidad de una película. Y hay que tener presente, ya que vos lo mencionas, hay que tener presente que la publicidad en el cine se diversifica de diferentes maneras. Entonces, hemos mencionado algunos ejemplos de las que aparecen dentro de las películas, ¿cierto? Como Star Wars, como los celulares Nokia y luego Sony en Matrix.
que Ah, viene ok, con los ya en el que... product placement, cuando ya el Exacto, product placement pasa a ser parte de la financiación de una dentro de la película. película. Pero también Claro, sí. tenemos entonces la publicidad que se hace en las salas de cine, ¿cierto? Ujú. Que puede haber un cartel, una figura de cartón con alguno de los personajes, puede haber incluso como elementos en el piso o de iluminación además que hagan referencia a eso, entonces podemos contar también eso como De publicidad. hecho, Hablemos de la inversión, por ejemplo, que se hace ujú, en redes sociales para promocionarla. Hay muchas categorías de publicidad para el cine en este caso, pero digamos que una de las que más efectividad tienen y más conexión tienen con las personas son las que aparecen dentro de la misma película. Porque, ajá, digamos, en muchos casos tienen una imagen muy positiva si, por ejemplo, uno de los personajes protagonistas la está usando. Entonces tiende a que esa reputación de ese personaje la herede la la marca marca. y termine siendo muy usada y se ponga de moda y, en fin, como por ejemplo Ujú. seguramente irá a pasar ahorita con la película Air, la del logo de Michael Jordan, pues de la Air Jordan, que es con Matt Damon y Ben Affleck, que no me la he visto, tengo que verla, pero sé que va sobre la historia de cómo salieron la marca Air Jordan y por qué decidieron patrocinar a un atleta que en ese momento era muy desconocido, que era Michael Jordan. Claro, entonces ahí, como decía, separamos dos vertientes de las que estamos hablando acá, y es primero la publicidad del cine, de las películas, y luego el product placement, como digamos una película se financia a través de colocar publicidad dentro de sus propias producciones y cómo se relacionan con el contexto, con los personajes. Y es muy particular porque en la serie se percibe más el cambio, en las películas, digamos, por ser cortas, pues hay como un sostenimiento de la marca. En muchos casos se logra como sostener que la marca coexista con las películas, pero en las series uno muchas veces ve como los personajes con un tipo de vehículos y después en otra temporada ya tienen otra marca de vehículos o los elementos que usan también tienen mucha relación con el personaje y es un punto muy particular, hablando como de cómo la marca, digamos, tiene una connotación cuando uno ve ese tipo de series. Hace poco estaba viendo una serie de un robo de bancos donde el personaje que era como, digamos, el fastidioso, como el malandroso, usaba ropa Adidas. Y me decía, Ya. la marca tiene que ser consciente de que su imagen en este momento es el man malandroso que utiliza la ropa deportiva en todo momento, así no va a ir al gimnasio, pero siempre está de sudadera, con buzo que dice Adidas y haciendo la pelea y armando el problemón y el mierdero en todos lados. Entonces también eso es como, la marca tiene que ser consciente de eso y si quieren transmitir esa imagen o el nivel económico, pues el acuerdo económico es positivo, pues lo harán. Claro. O pasa que, digamos, tiene una reputación tan positiva que ese tipo de personajes no le afecta la percepción general. Y es Ujú. que hay muchas marcas que sí son muy, digamos, muy rígidas con sus políticas a la hora de promocionarse. Hablando un poquito entre paréntesis, por ejemplo, Ferrari, que Ferrari no Ujú. permite que vos le cambies ni el color del vehículo, que no le pongas cosas, sí, y además, o sea, vos aún teniendo el dinero para comprar un Ferrari, si vos, digamos, después de unos estudios y perteneces a cierta lista como de espera muy exclusiva, no lo puedes tener. Entonces, a lo mejor, porque esto pues sí no lo sé concretamente, pero a lo mejor a días está un poco más abierto a que ese tema no haya esas restricciones, que un personaje, digamos, que tenga esas características como del pesado, del bullying de alguna producción, use su ropa y no pase nada. Caso contrario que, por ejemplo, hace iPhone, que de hecho iPhone te hace un spoiler porque si un personaje eh, es bueno, puede usar iPhone, pero si es un villano, no puede usar iPhone. Ajá, Entonces no uno había se, pillado eso. claro, imagínate, entonces iPhone dentro de sus políticas dice, o sea, si su personaje es un villano, no puede usar iPhone. Entonces si uno está en un melodrama bien teso
y uno dice, este personaje que celular está usando, es un iPhone, no, no es el malo, ya, ya se te dañó todo, Con eso puedo dañar todo tipo de intriga en la película. claro. Pero bueno, ¿Qué bueno, uno de otras? los, otra marca muy emblemática puede ser el Aston Martin de James Bond De y James los Bond, Rolex. Él usa es Rolex, ¿cierto? Los Rolex. Rolex y los Aston Martin, que era el vehículo oficial del 007. Esa, por ejemplo, es una marca que sí ha logrado trascender también durante muchas de sus películas. No sé si en las Sí, últimas le cambiaban la marca, de pronto el modelo, pero creo que seguía siendo un Aston Martin, el pero icónico yo vehículo de James Bond. estoy seguro que otros vehículos también usó, pero el Aston Martin Ah, no, sí es el pero es más, como el el representativo, icónico de él, pues el que tiene total. el tirador de aceite, la cámara de humo, la metralleta, la champaña Muy bien. con, con asiento vibrador para el pasajero, Tiene de todo, sale de masajes, un spa luz de dentro de ese disco, carro. no, ese se convierte en un motel por dentro de carro. Ah, pero es verdad, es como el vehículo más icónico, o sea, le pueden poner otro tipo Sí. de marcas. Incluso en una de las últimas usa un Jeep. Ah, sí, sí, usa Jeep. Entonces, bueno, pero igual, digamos que los que hemos seguido más o menos como la saga de James Bond sabemos que, o lo reconocemos con ese carro, con Aston Martin. Es el símbolo principal. ¿Qué otras marcas recordás vos que hayan sido o muy bien utilizadas dentro de una película o muy descaradas, por ejemplo, a la hora de promocionarse en alguna película? Pues a ver, yo creo que a veces las más forzadas son las de comida y en algunos casos las de ropa, porque creo que a veces por el contexto es difícil como la introducción. Recuerdo mucho en Yo Robot, en iRobot de Will Smith, cuando se pone los Converse, casi, Los o sea, esa Converse. toma súper perfecta, el Converse con el golpecito lateral para dejarlo, o sea, perfectamente pulido, o sea, puro golpe de volador. Sí, 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 Esa me sí. parece que se ve bastante fuerte, es como que, hey, mira, mira las Sí, zapatillas Converse. sí, pues nada, te la ponen en primer plano, pues de No, es que es pues, primerísimo primer plano. primer, primerísimo plano. Entonces es muy particular, esa me pareció muy particular. Y con la comida pasa que muchas veces uno ve como al personaje comiendo un mecato o algo y a veces es como que casi que sosteniéndolo así para que la cámara lo vea. De hecho, me acuerdo mucho, no sé si recuerdas el programa de la película de Truman Show, que de Truman Show, como era un show dentro de la película, pues Claro. él vivía una serie, Era algo como un muy, gran hermano sí, gigante. ese era el gran hermano, y que la esposa hacía como publicidad dentro del programa, que tenía que, pues como que mostrar, como, ay, ¿quieres un café traído de las montañas de no sé Sí. dónde, con suave aroma? Y él como que ¿a quién le estás hablando? Pues el man se azara como que, ¿qué es Es eso? ¿Qué muy me estás bueno. diciendo? Solo es un café. Entonces, así a veces se siente la publicidad de comida porque es como que la persona ahí forzándose a mostrar el paquete, la lata, como todo cuando toman, se así la cámara acá. O Sí, sí, sea, sí. es demasiado Y así evidente. todo posudo. Tiene que estar Ujú. haciendo así como una Sí, pose así claro que a veces hasta tiene ganadorcísima. frases. A veces hasta le dan Sí, una como delicioso este coñac, claro. yo no sé qué. Yo te voy a Así pues le dan mencionar como el toque. unas, a ver cuáles te acordás. Bueno, ahorita la dije, pues esta sí está clara. Nokia en Matrix 1. Todos los celulares de, el convito de Neo de, eran de Nokia. las neas. De la, del convito de Eneas eran Nokia. Luego, Sí, en las posteriores películas fueron Sony, pero los Nokia, Sony Ericsson, después los fueron Sony Sony Ericsson. Ericsson. Exacto. Sí. Pero en la uno todos eran Nokia. Nokia ahí estaba haciendo product placement, que no lo hemos traducido y podemos decir como emplazamiento de producto o utilización de producto dentro de una escena, Y por como la decirlo así. matriz es un programa, pues le hicieron un update, actualizaron el sistema y Mm, todos subieron a Sony Ericsson en esa. ha subido de Entonces, rango.
Sí, no, de hecho, no sé en la última, en esa versión extraña de Matrix que salió hace un par de años, ni qué celulares usaban. No No, recuerdo si ya ni eso usaban. Ya era. no, a lo mejor ya no tenían algún contrato específico con alguna marca de móviles o algo así, pero yo tampoco recuerdo qué era. Sí, esas son icónicas. Jurassic Park también tuvo, si mal no recuerdo, los vehículos de Jurassic Park, que también eran de una marca específica. No me acuerdo si eran de Jeep, Serían Jeep, tal vez, seguro. creería. Pero pues digamos que a veces llega a tener tanta publicidad y tan saturado los product placement que se vuelve paisaje. No sé Ujú, muchas veces qué tan efectivo sea cuando no claro. hacen ese sobreesfuerzo de mira, a mí la marca es esta, Sí, tiene que ser muy pues sutil. porque Lo que sí, no pues hace Michael Bay, por o ejemplo, Michael que Bay, no hace. sí, o Rápido y Furioso, pues que eso sí, pues te ponen pues todas las marcas encima. Entonces Sí, ese porque es un proceso. si ustedes recuerdan las de Transformers, o Ah, sea, hay una, Transformer, yo no me acuerdo si es Toyota. la 3. Claro, parece Toyota, parece un poco de marca, eso mejor dicho, parece un comercial largo, pero la Sí. más descarada para mí creo que fue en Transformers 3, que es donde aparece un camión de Mountain Dew, Ah, esa bebida claro, gaseosa que es como un verde nuclear, no la sé, nuclear, eso es claro. imbebible, weón. No, Y orina aparece, del color de la Mountain Dew. Si tomas la exacto, verde, la roja o la azul, de ese color va a orinar. de esa que sale el gusano espacial de Futurama. Con eso es que hacen esa gaseosa. El caso es que Bueno, y aparece hablando. un Ajá. camión súper, pues, o sea, casi que se quedan en un plano, en un paneo largo para mostrar que era un camión de Mountain Dew. El, Pagando, pagándose la el, quincena ahí con ese el Mountain Dew. comercial más largo del mundo. Y aparece, de hecho, Y, así rápidamente, una escena en Superman, la uno, donde cuando está peleando con el general Zod, aparece aquí un camioncito de Malboro, mientras Superman cascaba al general Zod, aquí tenía al ladito el su super porro. camioncito con Malboro y en perfecto estado. Todos los carros alrededor vuelto nada, pero el carrito de Malboro estaba en perfectas Nada acaba con condiciones. Marlboro. Marlboro acaba contigo. A Malboro acá contigo. Y ayer investigando un poco para este capítulo me encontré con una compañía muy interesante que se llama Reef. Entonces, ellos hablan del futuro del product placement. Uh -huh. Hoy en día la publicidad se ha enfocado mucho en ser personalizada. Si uno empieza como a, digamos, a darle un poquitico más de conciencia a la publicidad que ve, se va a dar cuenta de que le salen cosas muy relacionadas con sus gustos. Hay temas de que le gusta, no sé, te gusta un tipo de música, te gusta un tipo de series, te gusta un tipo de productos, te va a salir publicidad relacionada con ello. Y si buscas algo en Internet, si tú vas en este momento y buscas en Internet, no sé, tenis Nike, te va a empezar a salir publicidad Nike. Te hacen un rastreo y te empiezan a mostrar publicidad relacionada con lo que tú buscaste. Y eso pasa con los gustos, se está personalizando mucho. Entonces la marca Riff empieza a buscar un concepto de cómo hago para alinear esa publicidad de las películas y de las series con un público específico, cómo puedo personalizar y adaptar la pauta para que sea más, digamos, cercana a un espectador puntual. Y a través de los efectos especiales y de una tecnología que los que juegan videojuegos saben que se llama ray tracing, empezaron a encontrar la forma de construir publicidad personalizada dentro de las películas y las series. Entonces, en unos años, uno va a estar viendo una película, tal vez en la casa, en un streaming, y a ti te va a salir un cartel en la película de fondo con una publicidad y a mí otra. Y va a empezar a ser más personalizada ese tipo de Claro. publicidad. Y ellos quieren que las marcas pequeñas también tengan un pequeño espacio dentro de esas publicidades, empezar a revender. Entonces, hoy la viste la película y la vas a ver dentro de 3 años y la publicidad puede ser otra. Y es la misma escena, es el mismo lugar, pero con la parte de los efectos especiales en tiempo real te cambian la imagen de la publicidad. Ese es el Así es. futuro del product placement en el cine y la televisión. De pronto en las salas de cine es más difícil porque
pues ahí el público es muy variado y no puede saber quién es quién, pero con las plataformas hoy en día, que pues por la IP de la internet te pueden como definir y sabes qué buscas, qué haces, qué no haces, qué ves, qué no ves, hasta las ventanas en incógnito. Él te va a empezar a montar publicidad. Entonces ahora si usted es mucho de los que usa las ventanas incógnitas, posiblemente le salga en la publicidad, agrándalo, no vaya, agrándalo más. Antes era calvo, pero encontré esto para que mi cabello volviera. Cosas así, Ujú. súper personalizadas. Y eso pasa obviamente con otra tecnología, pero para poner un ejemplo, eh, es otro tipo de tecnología, pero hablando de un evento deportivo. Entonces, digamos, en el espacio original, que puede darse, por ejemplo, en Europa o en los Estados Unidos, está la publicidad que está ahí física montada, pero en las retransmisiones, según el tipo de país, aparece otro tipo de publicidad. Pueden estar las que ya son generales, que son, digamos, casi todas las multinacionales, pero, digamos, cierto producto no se encuentra en ese país, entonces se puede reemplazar con otro que sí y pagó por estar ahí. Entonces, si me apareció a mí algo de, por ejemplo, decir en los Estados Unidos está Wendy's, está la de hamburguesas y demás. En Colombia no, entonces en Colombia aparece McDonald's, por decir algo. Claro, la Entonces, diferencia eso, es que, pero tiene en una este diferencia sentido, y es en sí es más físico el uso ahí. el, sí, claro, pero la diferencia es la calidad, que uno acá, digamos, pues no espera enojarse mucho, digamos, y la ve como rara, como que se ve como que no encuadra o que no cuadra, pues uno dice, bueno, no importa, pero uno es como consciente de la publicidad. Pero por, digamos, esa factura, ese cuidado de la estética que se tiene en el cine, sí tiene que hacerse de una forma muy pulida para que no se vea muy raro, para que no se vea como la cara de Paul Walker en esa película en Rápido y Furioso, que sea, después de toda la tecnología tan brutal que existe, yo no entiendo por qué esa cara se ve tan mal montada. Y ahora que va a volver a salir, pues en las películas, en la última película, no sé cómo irán a hacer pues el No, mega montaje. y que la franquicia no tuviera plata, o mejor dicho, que no hubieran venido robando años y años con esa franquicia como para No, yo llenarse ya de quiero ver a plata y dónde. no Ya poder llegué. tener un CGI decente. Pues allá hicieron una escena en el espacio, no sé qué sigue, o sea, es que ya no, o sea, ya, yo creo que esto es lo máximo, si ya llegamos al espacio, vamos a revivir a un muerto, esa es No, la, ¿sabes qué viene? Hay una teoría por ahí que dice que todo lo que está pasando en Rápido y Furioso fue lo que dio pie a la estrella de la muerte en Star Wars. no sería raro, no sería nada raro que fuera algo ¿Te así. imaginas? Conectando esos dos universos ahí de la forma más Se extraña. le- está la fuerza, tienes, Claro, tienes Vin la Diesel fuerza. fue el precursor Pero de la bueno, hay fuerza dos bruta. puntos muy interesantes que queríamos tratar, por ejemplo, antes de ir cerrando el capítulo. Lo que les comentaba al principio, uno de los puntos que les comentaba al principio es como la competencia que tiene hoy en día el cine y cómo ha logrado prevalecer a pesar de que van apareciendo nuevos formatos. El cine fue primero que la televisión en casa, pues por, digamos, por la posibilidad de acceder a un tema técnico en esa época era muy difícil, era más fácil ir a un cine, aun cuando era cine mudo, luego con el sonido, cuando ya llegó el sonido, pero aún era difícil tener un televisor en casa. Eso era, pues yo creo que cuando los inventaron era casi cosa de ricos, pues tener un televisor en la casa. Entonces el cine empezó con el tema de la publicidad, con los carteles, que si recuerdan esos carteles gigantes, súper bonitos, los pintaban a mano. Eso era brutal, los hacían, un ilustrador los dibujaba y eso era, o sea, el trabajo de un artista que hacía pósters de cine brutal, pues, y creo que ya hoy en día, pues, es una profesión de esas que muere, porque, pues, con la tecnología digital y las impresiones, pues, ya se pierde como esa magia de los carteles de cine dibujados a mano, pero siguen teniendo su atractivo visual. De hecho, Así es. uno ve los carteles en las salas de cine grandes y hay lugares donde son, pues, de verdad, pósters gigantes y los ponen a veces en las calles y todo para hacerle publicidad y ese sigue siendo uno de los elementos que le ha dado fuerza al cine. Pero con la llegada de la televisión, pues cuando empieza a masificarse y la gente ya puede tener un televisor en casa,
el cine se ve como en esa situación de, ok, estoy perdiendo usuarios, empieza la entrada el marketing empieza a hacer fuerza y decir, bueno, los ingresos del cine, ¿qué? ¿Cómo vamos a patrocinar películas si la gente no va a cine? Y el cine se da cuenta de que la televisión es un medio para promover el cine y empiezan a crearse los teasers y los trailers y a contarle a la gente qué va a pasar en el cine porque esto solo lo puedes ver en cine y en televisión se va a demorar, en esa época se va a demorar 4 o 5 años en poder salir en televisión. Entonces era la forma de conectar al público con el cine, con la televisión en la casa, se volvió un medio de enganche para poder llegar a las personas. Y lo mismo con la radio, en esa época se hacían anuncios de radio, no, creo que todavía se hacen, la verdad no he llegado a escuchar muchos, pero creo que sí se sigue haciendo publicidad de películas por radio. Entonces se adapta, se Sí, adapta. sí hay cuñas todavía Eso para fue en la promocionar década de películas los 30, ¿no? Los 30 la radio y en los 50 con la televisión. con las 50 con la televisión. Y bueno, como lo decías, para concluir, un par de conclusiones rápidamente. Lo primero, ¿sirve hacer publicidad en cine? Sí. No toda la De publicidad que cine aparece y en en el cine. cine, no toda la publicidad que aparece en el cine o en películas, lo que sea, miniserie, etc., no toda es buena y no toda es orgánica, ¿cierto? De hecho, la mayoría de veces es más normal que se vea puesta intencionalmente, que se vea sutil o acompañe algo o enriquezca una escena, por ejemplo, o le dé incluso como una connotación a los personajes. Pero hacerla si es rentable, porque digamos, si es una buena emplazamiento de producto, por ejemplo, que usó un personaje con el que nos enganchamos y como lo mencioné ahorita, hay una reputación positiva por parte de ambos, por lo general los usuarios van a buscar comprar ese producto, consciente o inconsciente. Eso dependerá de qué tanto caló en usted. Ya las otras formas de promoción también son rentables, bien utilizadas. Es como toda la publicidad. Si hiciste una buena promoción en las salas de cine, en las redes sociales, en la misma televisión, como lo mencionabas, en los múltiples medios que existen, puede tener éxito que masivamente, lo que se llama éxito en cartelera, tu película pudo ser un bodrio, pero bien promocionada, pues te llenó las salas. Entonces, hacer este tipo de promoción y publicidad es efectivo, bien utilizado, como todo, evidentemente. Y la segunda conclusión rápida. eh, no toda la publicidad que vemos, no todas las marcas que aparecen en el cine es paga. Muchas veces es, digamos, casual en el sentido que hablando de un ejemplo, está una escena en una calle cualquiera, en una calle, por decir los Estados Unidos, y está el plano abierto, me está mostrando toda la ciudad, todo el paisaje, y resulta que por aquí aparece un cartel, por aquí otro. por- Muchas veces no es porque se haya pagado por eso, sino que parte de la escena era mostrar el ambiente donde se encuentra el personaje o los personajes, y la publicidad está inmersa en esos lugares de forma natural. Está ahí anclada de forma natural, una valla, un anuncio. Entonces hay que Eso tener sí. presente eso. Eso si no se tiene plata para postproducción y borrarlo en postproducción, que mucha gente con efectos digitales, pues no le va a hacer publicidad gratis a mi amigo y se la borra. Sí. Sí, no, pero muchas Y veces es porque, por ejemplo, está pueden ahí en el demandarlo contexto. porque, o incluso la marca dice, venga, yo aparecí en esta película suya y yo no quiero aparecer ahí porque su película tiene muy También mala es cierto. reputación. Entonces te demando. Entonces, en vez del Yo creo cartel de Dove, que... aparece el de jabones kosher. No, y seguramente yo creo que es uno de los elementos que hoy en día se deben de tener muy en cuenta a la hora de hacer una producción de cine y todas las personas que trabajan en esa parte pues de la preproducción y la producción puntualmente deben ser muy conscientes de tener ese cuidado de las marcas, de que en las tomas no se vean cosas que no son. Ha pasado cacharros como, ¿cómo se llama esta serie? El Game of Thrones Game of Thrones, fue donde pasó Game of lo Thrones, de los Starbucks, ¿no? sí, Que de dejaron por Starbucks. accidente unos vasos de Starbucks en una toma y
por accidente, pero es que sería un product placement muy raro, muy forzado, porque no encuadra la época con el vaso, pero pues pasó y se volvió súper viral, solo por el hecho de que se les olvidó que es que de verdad me parecía era muy teso arriesgarse tanto en una producción tan cara a dejar eso de forma consciente. No Pero sé, si la alguien negociación, o sea, porque esto es un mito, sí, eso es un pucha, es mito, que que tendría que saber que supuestamente hubieran Starbucks sí pagado mucho pagó. dinero. Claro, si hay un buen billete por medio, seguramente alguien dice, No, pero es que ah, si no, no, a eso alguien le fue tuvieron que un haber error dado el... de producción y postproducción. No, es Pero que si si fue un fue que... billete, Starbucks podría Sí, estar en la capacidad financiera pues, para decir, quiero esos segundos de exposición ahí. si uno es empático, uno dice ojalá, porque si no, el pobre becario que se le olvida ese vaso ahí, no va a volver, no es que yo creo que ni vivo está, o sea, No, el ese practicante personaje ha fallecido, ha lo, dejado volvi- el chat de la vida. lo volvieron parte de la escenografía. Sí. En O la sea, usted quería película. ser un caminante blanco, vea. Venga a ver, un puro cuerpo. Y pues creo que eso pasa, pues como te decía, con la producción, se debe tener mucho cuidado con eso para evitar este tipo de situaciones, pero también uno a veces piensa hasta dónde, y eso de pronto tema para otro capítulo, es hasta dónde toda esa controversia que a veces se genera, no solo en el cine, sino en la música en especial, y en el tema pues de la farándula, es parte de una idea de marketing. Caso ejemplo, el alpilitro y el cereal de chocorramo. Caso para tocar en otro capítulo que me parece muy buena jugada jugar. Una muy buena jugada jugar. Muy buena jugada hablar de esa que para nosotros parece ser más una estrategia que funcionó bien que realmente una casualidad de que alguien escuchó y dijo y qué bueno. Pero lo hablaremos luego. Y no, pues a ver, yo quería, había un cosito que les quería decir antes de terminar, que era sobre esos elementos indispensables del cine para hacer la pauta y habían dos que me causó mucha como curiosidad entender la diferencia, el teaser y el tráiler. ¿Cuándo es un teaser y cuándo es un tráiler? El teaser es de menos de un minuto de duración y normalmente se hace cuando la película apenas está en producción. Es como un Mm. antojador, no dice nada de la trama, muestra una imagen del personaje, muestra una escenografía, muestra algo que en los videojuegos se llama un logo en llamas, que es el logo así pues súper pomposo y ya. Y ya luego salen los trailers, donde ya se da un poquito de contexto, ya se habla un poco más de la película, pero hay que tener cuidado de que no se den spoilers, porque si no, si cuentas mucho en un tráiler, la gente ya no va a querer ir a verlo. Y a Sí, no, veces básicamente me contaron la hay película, ¿ya uno, para qué? claro, hay uno que fue muy bacano y muy polémico en el tema de Spider-Man, en esta última del multiverso, que salen los tres Spiders. En esa última había una imagen en el tráiler donde se veía solo un Spider-Man, pero se notaba como que en un punto había un personaje que lo habían como golpeado y cuando ya ves la película es porque en esa escena realmente sí estaban los tres Spider-Man, sino que los Perdón borraron por para el que... spoiler, No, pues perdón por el cuidado, no, spoiler. el spoiler. Cuidado, no te has visto que Es como hacer ya un spoiler de Star Trek, Star de la Trek. original, de No, hace no, más de pues 40 años, es como hacer el spoiler del sexto sentido, pues. del sexo sentido. El sexto sentido, ese ya Que hay varias vos series. tuviste a bien renombrar la película en pasados podcasts. Ay, hombre, pero estuvo buena. Las dos son buenas, la película y el lugar. Sí, el lugar también. Ay, hombre. Bueno, Andrew, No, yo creo creo que hay que... muchos temas, pero Uy, no, por es que ahí hablar de podemos cine y de dejar hoy. películas. No, este punto, esto mismo pasa en los videojuegos y también es súper bacano, pues ya uno cuando lo analiza, no solo como gamer, sino como de pronto más desde el lado del mercado de la publicidad, como también en los videojuegos esto se involucra, es una nota, o sea, ya empiezan a haber unos juegos mucho más sutiles de cómo introducir publicidad, porque acá hay una interacción del usuario, entonces es más complejo que solo una escena, el producto debe estar físicamente ahí y cómo no lo vandalizan. Es una nota, yo creo Totalmente. que eso es bacano. Pero Bueno, bueno, por ahora el tiempo esperemos se ha a ver agotado. qué nos dicen las personas, si están de acuerdo con Andrew, con que ese tipo de cosas es una nota, o por el contrario piensan que el tipo está más equivocado que un judío en una mezquita. Les Te agradecemos por tengo, su tiempo. Sí, dale, dale. sí, no, que te tengo propuesta de capítulo para que hagamos un capítulo más reflexivo, retrospectivo. Vamos a Dejemos hablar el antojo. de películas de los 80 90
Y ese paso de que cuando uno veía una película cuando estaba niño, ya habían pasado muchos años de su salida en cine y uno eso no lo sabía en ese momento, pero era por lo que les contaba ahorita, no existía el internet, en la televisión se demoraban muchos años para acceder a las películas, había un tema de recorte de imagen, o sea, yo creo que ese es bacano para tocar ese tema más a modo de charla de Me las películas de parece los 80 90 y cómo se veía una película en televisión en esa época, porque tiene súper. muchos matices. O sea, no solo era Vamos a verlo y ya, hacerla. pasaban un montón de cosas. Vamos a hacerla. No podemos prometer porque ya saben cómo somos. Si ya saben cómo somos, ¿para ¿Cuántas qué no cosas invitan? debemos? Pero sí, me gusta el tema. Yo creo que lo podemos dejar ahí como antojo. De Recuerden una. seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, no sé, LinkedIn. No sé si me pasa alguna más, Andrew. Hi-Fi. Busquen cualquier red social, de pronto estamos Exacto. ahí. O sea, no, tal vez no Listo. seremos nosotros, pero le dan un like a alguien Le dan like y le dicen que o van nos de nuestra preguntan. parte. Y Exacto. escucharnos en nuestras plataformas iBox, Spotify y YouTube. Nuestro querido Compartan. target humano. Si usted nos está escuchando en Spotify, venga a vernos en YouTube. Si usted nos está viendo en YouTube, vaya, escúchenos en Spotify o en iBooks. Y les agradecemos mucho por habernos acompañado en este capítulo sobre la publicidad en el cine. Espero que les haya gustado. Seguiremos hablando de estos temas seguramente y veremos qué más llega. Tal vez la inteligencia artificial en el cine. Puede ser otro tema interesante, ya que ese fue uno de los capítulos que de pronto más ha gustado hasta ahora. Entonces, nos despedimos y nos vemos en otro capítulo de la Propaganda Podcast TV. Gracias. Gracias, un abrazo.